Vamos a hacer directamente una generalidad sobre el sistema digestivo, bueno, de inicio generalidades de auriculoterapia. Entonces, vamos a comenzar. La auriculoterapia tiene antecedentes muy antiguos. Hace 400 años antes de Cristo, los libros de medicina china ya consideraban que el pabellón auricular no era un simple órgano, sino que tenía relación con todo el sistema del cuerpo humano. De hecho, algunos puntos se consideraban como puntos fuera de canal para restablecer o trabajar algunas zonas específicas del cuerpo. E incluso en textos de Hipócrates se recomendaba realizar una incisión en las venas de la cara interna de la oreja para el tratamiento de la impotencia. Además, se recomendaba la cauterización auricular para el tratamiento de la ciática, la neuralgia dental y facial, entre otras cosas. Pero actualmente, al que se le considera el padre de la auriculoterapia moderna, o más bien de la auriculomedicina moderna, es al doctor Paul Noyet, que en la década de los 50 hizo una gran sistematización que ha llegado a nuestros días y que de hecho sigue todas sus investigaciones a cargo de su hijo Rafael Noyet en Francia. La auriculoterapia es una palabra que proviene etimológicamente del griego. Entonces, vamos a ver de forma muy general la evolución de esta palabra. Oreja se decía auris y después se le empezó a llamar como aurícula, como un diminutivo, como decir orejita. Pero después de un tiempo, en los estudios de filología hispánica, se ve que lo que ocurrió fue que al estarse pronunciando durante mucho tiempo, la M cayó y al caer quedó solo como aurícula. Vemos que esta I breve continuaba, pero después de cierto tiempo, la U se abrió y al abrirse quedó como una O. Entonces, se abrió la U, y quedó como una O, entonces se siguió pronunciando orícola. Bueno, el AU, el diptongo AU, que cumple un fenómeno que se denomina fenómeno Wow. El diptongo AU cambió a O, como en la palabra oro, que provenía de la raíz griega aurus, o toro, que es taurus. En el caso de aurícula, el diptongo AU cambió a O y también se hizo solo una letra O. Entonces ya teníamos dos O. Pero estas vocales, más bien esta vocal, la O, como estaba entre consonantes muy fuertes, pues finalmente acabó por caer también esta O y quedó ya nada más como oricla, oricla, oricla. De hecho, después de cierto tiempo, lo que pasó en esa palabra fue que se abrió la I. Esa I que era breve cambió a una E y directamente se palatizó la CL. Entonces, de tal forma que al palatizarse esa K, como K implosiva, lo que pasó es que se convirtió en J. Y finalmente, de la palabra auris, de su raíz inicial, quedó la palabra que ahora conocemos como oreja. Entonces, de tal forma que a la terapia que se hace en las orejas, como se toma aurícula, en las orejitas, se le llama auriculoterapia. Entonces, esta palabra se considera actualmente como una rama de medicina tradicional china, la cual consiste en estimular puntos localizados en el pabellón auricular con diversos métodos para obtener efectos terapéuticos a distancia. Actualmente podemos considerar que se denominan como sinónimos auriculomedicina, aunque sabemos que de esa forma se denomina más la corriente francesa, auriculopuntura o auriculoterapia. En generalidades del pabellón auricular tenemos que
La oreja es una lámina oval, cartilaginosa, elástica, que presenta dos caras con prominencias y depresiones. Y los músculos que tienen que ver con esta aurícula, que son muy importantes también que los recordemos, porque a partir de ellos también se envían las señales a los centros nerviosos, es por un lado el músculo oblicuo de la oreja, el músculo transverso de la oreja y el músculo auricular posterior. Y también tenemos dentro de estos aspectos importantes de la oreja, que tenemos también en la parte ventral algunas zonas musculosas que también resultan importantes. Muy cerca vemos que ligeramente superior y medial tenemos el músculo auricular superior, también el músculo mayor del hélice, en el hélix, en la parte ascendente del hélix. Y aquí también el músculo auricular anterior, ligeramente anterior. El músculo menor del hélice o del hélice. Ahí también. Y también tenemos el músculo del antitrago y el músculo del trago. En las zonas donde están ubicados también esos elementos. También dentro de las cosas importantes que tenemos en cuanto a la oreja, tenemos la inervación. Bueno, ahorita vemos la inervación. Primero puse aquí las arterias que están relacionadas también con la oreja. Por un lado tenemos la arteria auricular posterior, ¿sí? La arteria carótida externa, que de hecho de aquí van a salir las ramas de la arteria temporal superficial. Tenemos también aquí la arteria carótida común. Aquí. Aquí vamos a quitar estas para poder pasar a la siguiente. También dentro de las venas tenemos como ramas de la yugular externa. Aquí tenemos la yugular externa. A la vena temporal superficial y a la vena auricular posterior, que van a recoger la sangre de la oreja, y aquí vemos esa vista lateral. También dentro de los nódulos linfáticos, por donde drena la oreja, vemos esta vista lateral y podemos observar que está, por un lado, los nódulos linfáticos cervicales superiores y los nódulos linfáticos paratidios y los nódulos linfáticos retroauriculares. También tenemos dentro de los nervios que participan, ahora sí los nervios, en la inervación de la oreja, una vista lateral derecha del lado del cuello y de la cabeza. Entonces, tenemos entre estos nervios que participan, por un lado, el nervio vago, aquí. Aquí vemos también la arteria carótida externa y cómo está alrededor del plexo simpático. El tronco simpático, el ganglio cervical superior, el ganglio inferior del nervio vago, el nervio glosofaríngeo y también tenemos el poro acústico externo. De hecho, la oreja está tan altamente inervada que cualquier estímulo que hagamos en ella puede generar una reacción muy fuerte. Tenemos que tener precaución en eso cuando hagamos las presiones en ella. Son presiones bastante moderadas, muy puntuales, para evitar cualquier tipo de molestia o incluso por la inervación del nervio vago, algún tipo de vagotonía. También tenemos aquí el neuro auriculotemporal, el nervio facial, ¿sí? El nervio auricular magno y el nervio occipital menor. Aquí. Entonces, alrededor de la aurícula tenemos una gran cantidad de nervios, inervaciones, y gracias a eso nuestra respuesta va a ser prácticamente inmediata. También tenemos el nervio
occipital menor, aquí lo vemos, y el nervio auricular magno. Dentro de la anatomía topográfica veremos también algunas generalidades. Tenemos el hélix, que es toda la parte circular cartilaginosa más externa del pabellón auricular, de toda la oreja. Se divide también en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos que el centro es llamado raíz o cruz del hélix, mientras que si vamos ascendiendo, toda esta parte por donde asciende es el hélix ascendente y toda esta zona transversa es el hélix transverso. Tenemos ahí también el tubérculo de Darwin o tubérculo del hélix o tubérculo auricular y el hélix descendente. Llega hasta donde está todo el cartílago. Donde ya no hay cartílago ya no es hélix, ya es el lóbulo. Pero entonces tenemos raíz o cruz del hélix en la zona horizontal de la concha, hélix ascendente, transverso, tubérculo de Darwin, hélix descendente. Entonces, eso también es importante que lo recordemos. Y aquí está aparte también solo la zona correspondiente a la raíz o cruz del hélix, que vemos que también está desde la parte central. La raíz o cruz del hélix abarca toda esta zona. Por eso es la prominencia horizontal y media de la cavidad de la oreja. Está en el centro de la concha, toda esa zona horizontal corresponde a la raíz o cruz de el hélix. Tenemos también, y que ya había mencionado, que se considera que es un vestigio que tenemos de la evolución. Podemos verlo más pequeño, más grande o incluso en algunas orejas parecería como ausente, pero está ese tubérculo al que le llamamos tubérculo del hélix, tubérculo auricular, aquí en esta zona, o tubérculo de Darwin. Vemos que es un engrosamiento que se localiza en la parte posterior del hélix. Entonces, el tubérculo de Darwin, ahí lo vemos claramente. Tenemos también el antihélix. El antihélix también es una zona muy importante para nuestros tratamientos. Entonces tenemos aquí, tiene su rama inferior u horizontal, su rama superior o vertical, su cuerpo, que es toda esta zona más engrosada, y su cola, que es esta. Entonces vemos que también tiene diferentes partes, ese antihélix. Tenemos también aquí la zona de la fosa triangular. Vemos cómo la fosa triangular está delimitada por un lado por el hélix ascendente, por la raíz inferior u horizontal del antihélix y por la raíz superior o vertical también del antihélix. Entonces, vemos cómo parece un triángulo. Toda esa depresión formada por esos límites es la fosa triangular. Fosa triangular, que también es muy importante para nuestros tratamientos. Tenemos también la fosa escafoides, también llamada fosa escafoides o fosa navicular. Vemos que está delimitada esta fosa directamente por un lado, toda la zona del hélix, una parte del hélix transverso, tubérculo de Darwin y hélix descendente, y también por todo el antihélix. Entonces, es una depresión formada entre el hélix y el antihélix. Entonces, entre el hélix y el antihélix. Esa depresión es la fosa escafoides o fosa navicular. Tenemos también el trago. A la entrada del conducto auditivo externo tenemos ese trago, así como el presente del indicativo del verbo tragar de la primera persona del singular. Yo trago, así trago. Es la prominencia curva que se encuentra delante del pabellón auricular. En la entrada, justo en la entrada, vemos cómo se divide. Tiene dos protuberancias. Una protuberancia superior y una protuberancia inferior. Entonces,
Toda esa zona, que es una protusión o protuberancia superior o inferior, corresponden a este trago, al trago. Y tenemos enfrente del trago a este que es el antitrago, que abarca toda esta zona. Aquí lo vemos muy plano porque es un dibujo, pero si lo sentimos en nuestra oreja, sentiremos que es bastante protuberante. Por eso es la prominencia que se forma en la parte inferior del antihélix y a nivel del trago frente a él. Entonces aquí está el trago y frente a él el antitrago. Ahí lo tenemos también. También tenemos entre el trago y el antitrago nuestra cisura intertrágica. Entonces, sentimos el trago, sentimos el antitrago y en el centro, como una U, esta cisura la que llamamos cisura intertrágica. Tenemos también toda la zona correspondiente a nuestro lóbulo de la oreja, toda esa región carnosa, sin cartílago, en la parte inferior del pabellón auricular, todo ahí, nuestro lóbulo de la oreja, de nuestra aurícula, todo ese lóbulo de nuestra aurícula. Y aparte también tenemos a la zona que corresponde a la concha. De hecho, toda la zona hundida es concha y se divide por la raíz o cruz del hélix en concha superior o concha simba, que es esta que vemos aquí, toda esa depresión. Vemos cómo está delimitada por un lado por la raíz o cruz del hélix, por otro lado con la rama inferior u horizontal del antihélix y el cuerpo del antihélix, aquí. Toda esa es la concha simba o concha superior. Y también tenemos la concha cava o concha inferior. Vemos todo lo que delimita a esta concha cava. Por un lado, el trago con su protusión superior e inferior, todo el antitrago, la cisura intertrágica, todavía una parte de la cola del antihélix y la raíz o cruz del hélix. Toda esta zona es la concha cava o concha inferior. Entonces ahí la tenemos. Y tenemos ahí nuevamente las diferentes zonas de la aurícula y vamos a nombrarlas nuevamente de forma muy general. Entonces recordemos, tenemos el hélix, que es toda la zona central con su raíz o cruz del hélix, el hélix ascendente, hélix transverso, tubérculo de Darwin o tubérculo del hélix o tubérculo auricular, hélix descendente, todo aquí, todo ese es el hélix. También tenemos el antihélix con su raíz o rama inferior u horizontal, su raíz o rama superior o vertical, su cuerpo y su cola. Y sabemos que entre el hélix, que es este, y el antihélix está la fosa escafoidea o navicular y delimitada por la raíz inferior y superior del antihélix y el hélix ascendente, la fosa triangular. Aquí tenemos también esa fosa. El trago con su protusión superior y su protusión inferior, el antitrago y en medio de ambos la cisura intertrágica, aquí muy cerca de esta zona. Toda esta es la concha, pero se divide por la raíz o cruz del hélix en concha superior o concha cima y en concha inferior o concha cava. Vemos aquí todas esas zonas, aquí el lóbulo de la oreja también. Pero bueno, vemos estas tres cavidades, la fosa triangular, la concha simba y la concha cava. Si imaginamos que este tiene la forma de un feto invertido y que el lóbulo corresponde a la cabeza, entonces estas tres cavidades, es decir, aquí si ponemos como referencia, por ejemplo, pues la zona que corresponde al tórax va a ser toda la zona que corresponde también a la concha cava, mientras que la zona que corresponde a abdomen es la concha simba y la zona que corresponde a pelvis es la fosa triangular, de una forma muy, muy general. Entonces, para que no nos perdamos en la ubicación de las zonas que corresponden a la oreja, lo comentamos así, de una forma muy, muy general. Entonces, voy a comentar los puntos de referencia auricular.
se representan con un triángulo lleno. Entonces, tenemos 18 puntos de referencia auricular. Son muy importantes porque estos puntos distinguen el comienzo o la terminación de diferentes subsecciones en la aurícula. Entonces, estos 18 puntos son muy importantes y son imprescindibles para poder localizar la zona sin perdernos en la oreja, ya que es un microsistema muy pequeño. Entonces, es muy importante recordar que empiezan a partir de punto de referencia cero y así los vamos a ir localizando. Entonces, tenemos nuestro primer punto de referencia auricular, nuestro punto, el que llamamos punto de referencia cero de Paul Noyet. Es una muesca, un hundimiento en la raíz o cruz del hélix, en el centro de la aurícula, decimos en la unión de la región horizontal de la concha, ahí, antes de que ascienda. Esta zona del hélix va a ir ascendiendo, pero este punto que se siente como una muesca es muy, muy, muy importante porque este punto representa el plexo solar. Se le llama también punto cordón umbilical y es muy importante porque es un punto de equilibrio. Lleva cualquier disfunción corporal a un estado de equilibrio. Ese punto de referencia cero de Paul Noyen, así que es muy importante. Tenemos también el punto de referencia 1 de Paul Noyen. ¿Cómo lo vamos a localizar este punto? Pues muy, muy, muy fácil. Vamos a imaginar una línea que se continúa de la raíz o rama inferior del antihelix hasta el hélix ascendente. Ahí. Y justo donde se cruzan esa raíz de inferior u horizontal del antihelix con el hélix ascendente, ahí vamos a tener punto de referencia 1 de Paul Noyet, en la zona donde se cruzan. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Imaginemos que aquí una línea viene hacia acá y aquí otra línea hacia acá. Entonces, en la zona de cruce de ambas, en la intersección de ambas, es donde tenemos el punto de referencia 1 de Paul Noyet. Y este punto va a representar órganos genitales externos. Entonces, por fuera, aquí, tenemos órganos genitales externos. Si queremos irnos a órganos genitales internos, pues tenemos que irnos hacia atrás de la zona auricular, es decir, levantamos un poquito esta zona de la piel y así podremos irnos a la zona interna y podremos localizar los puntos que corresponden a órganos genitales internos.